Muy bienvenido tú, querido Jalí. Te cedo la palabra, por favor, ilústranos. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Pues quizás sí, fue un buen comienzo, Ricardo. Eh, un poco lo que yo quería iniciar hoy era, por un lado, sí agradecerles por esta tercera sesión que estén aquí presentes y por otro lado, dar cuenta de esto que de alguna manera mencionaste, es que tiene que ver con la pregunta, porque justo en el Menón, el carácter dialéctico consiste en el preguntar y en saber preguntar, ¿no? Y yo creo que, pues, de alguna manera, por lo menos aquí en este momento, tenemos la fortuna de poder plantear preguntas, porque no en todo lugar se puede y no siempre te lo permiten, ¿no? Y ya en el simple hecho de permitirte preguntar y permitir que el otro te pregunte, eh, yo creo que también no solo la amistad, ¿no? Que está ahí presente, sino que, pues de alguna manera ya estamos transformando la manera inmediata en la que solemos vivir. Y por eso es muy importante y Heidegger creo que es de las cosas más importantes que tiene su obra, ¿no? El lugar que tiene la pregunta. Y curiosamente ahorita lo que decía Ricardo con respecto a la amistad, esto no quiere decir, permítanmelo decir así, amiguismo, ¿no? O sea, amistad no es amiguismo. Y Heidegger lo reconocía. De hecho, aquí tengo un texto que tradujo Ricardo, este, de la experiencia de pensar. Y fíjense lo que dice Heidegger. Dice, la tarea del pensar sería más propicia si en el pensar existiesen ya adversarios y no simples enemigos. ¿Qué de alguna manera nos está diciendo con esto? El carácter dialéctico, a pesar de que él nunca vio como tan favorable el asunto de la dialéctica, porque tenía muy presente a Hegel, ¿no? Y entonces se le presentaba otra vez este lugar que tiene la razón con respecto a la realidad, ¿no? Y un poco lo que trata de hacer con la crítica al concepto de verdad tradicional en la doctrina platónica de la verdad, pues es ir incluso contra este presupuesto que también tiene Hegel, ¿no? Del papel predominante de la razón. Pero otro asunto con respecto a la dialéctica y el amigo es que justo te permite esto que hablábamos, curiosamente también en la sesión pasada, ¿no? La tensión. La dialéctica es tensa, ¿sí? Por eso habla de adversario y no de enemigo, ¿sí? Y es un poco también lo que decíamos al inicio, ¿no, Ricardo? Es acompañarnos, eso es amistad, ¿no? Entonces, pues a mí me parece muy bien iniciar desde ahí y sobre todo no quitar el dedo del renglón, ¿no? Con respecto a lo que propio Heidegger no da cuenta del carácter dialéctico que tiene la alegoría de la caverna y que nosotros sí tenemos que recuperar de alguna manera, ¿no? Y bueno, ahora sí, recordando un poco lo que nos quedamos la sesión pasada, apenas había como comentado algunos elementos de la alegoría de la caverna que Heidegger está interpretando de una manera muy singular. Había comentado, por ejemplo, que la caverna la está entendiendo como morada, ¿no? Que dicho de otra manera, lo que está diciendo es, en la caverna es nuestro ser en el mundo. Ahí es donde habitamos, donde vivimos, ¿sí? Y no es esto que tradicionalmente se ha dicho que es lo falso y a lo cual tenemos que escapar, ¿no? Entonces esto es muy importante por un lado. Por otro lado, les había comentado, y lo vamos a detallar en la sesión de hoy, el lugar que tiene las ideas en Platón, ¿sí? Y esta triple relación que tiene con respecto a la ausía, con aletheia, con la verdad, ¿sí? Y que tiene obviamente también con la formación, ¿no? Entonces, hacia allá vamos a ir apuntando, pero también les había bosquejado ya cómo el propio Heidegger también está recuperando esta relación que tiene la idea con la verdad, pero curiosamente desde una perspectiva muy singular, como ahorita se lo voy a mostrar de la idea, ¿no? Y obviamente la idea del bien. Entonces, de ahí nos llevó a pensar el pasaje en el que Heidegger está tratando de aclarar el asunto de la paideia. Yo les comentaba que al menos son dos aspectos
¿no? Que Heidegger resalta de la paideia, que tiene que ver con un comportamiento fijo y con un tránsito, ¿sí? No solo es el estar en el mundo, sino que es el cómo nos movemos en el mundo, ¿sí? Tanto lo permanente como el movimiento, ¿sí? Es nuestra forma de habitar la caverna, y no solo la caverna. Entonces, de ahí justo lo que pasó fue que nos detuvimos en la cuestión del habitar, ¿no? Y hasta ahí me parece que hayamos quedado la sesión pasada. Entonces, no sé si alguien tenía alguna cosa que no pudo decir ya hacia el final, y si no es así, yo podría compartir la pantalla otra vez con la presentación. ¿Sale? Sí, justo nos habíamos quedado con esto. Y yo les había dicho que lo que Heidegger está interpretando, pues es esta idea griega, ¿no? Del periagoge, holestes, siges. Porque justo nos detuvimos también en este sentido de que cuando Heidegger está interpretando la visión, no lo hace en un sentido físico, por decirlo así, o fisiológico, ni tampoco en un sentido meramente intelectual, sino que está hablando de la visión del alma en su conjunto. Y cómo es que este ver, ¿no? Que nosotros podríamos incluso traducir, o al menos los invitaría a traducirlo por experiencia, ¿no? Esta experiencia, pues, nos conmueve, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que está guiando al alma. Porque lo que va a decir es que un carácter particular de la paideia es que tiene un Vorbild, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es una imagen previa, con base en la cual nos movemos en el mundo, ¿sí? Entonces, ya ella está apuntando a la idea, ¿sí? Y está apuntando a la visión que tenemos de la idea o que tendríamos que tener de las formas, ¿sí? Bueno, aquí, de hecho, prácticamente nos habíamos quedado. Y en el propio discurrir del texto de la doctrina platónica de la verdad, Heidegger nos menciona que no se trataban de estancias, sino de tránsitos, que la alegoría tradicionalmente se ha entendido como una explicación, una forma de dar razón de la paideia, pero que él iba a darle un pequeño giro, ¿no? Porque no le interesaba tanto, sí le interesa, pero no tanto eso, sino cómo es que ahí hay un cambio en la esencia de la verdad. Y entonces dice lo siguiente, aquí traigo la cita, ¿no? Dice, en la interpretación, que es Auslegung, ¿no? Es el concepto de apropiación en Heidegger, ¿sí? ¿Cómo se está apropiando de esta alegoría de la caverna? Dice, en la interpretación que se hace necesaria por mor de una necesidad futura, el símil no se limita a ilustrar la esencia de la formación, sino que al mismo tiempo abre la mirada en dirección hacia una transformación de la esencia de la verdad. Pero si el símil es capaz de mostrar ambas cosas, ¿no debería reinar una relación esencial entre la formación y la verdad? En efecto, existe tal relación, y consiste en que solo la esencia de la verdad y el modo de su transformación hacen posible la formación en su entramado fundamental, ¿sí? Esta cita, o sea, bueno, ya lo dijo lo fundamental, pero es fundamental, o sea, ¿por qué? Por un lado, lo que voy a intentar mostrarles en la sesión de hoy es este sentido que tiene con respecto a algo que yo les adelantaba en sesiones previas, que era entender la esencia de la verdad como corrección de la mirada, ¿sí? Pero, y no creo que me alcance el tiempo porque sí nos vamos a tener muchas cosillas, pero lo que sí habría que pensar a profundidad, incluso del propio Heidegger, que no lo realiza tal cual, es pensar esta idea de la unidad esencial entre verdad y formación, pero no con respecto a la corrección de la mirada, que es hacia donde lo va a dirigir Heidegger, sino asumir lo que él mismo está mostrándonos con el hecho de que la verdad es aletheia.
Entonces, algo que yo les planteo de antemano, porque lo vamos a estar pensando, es en qué sentido nos forma la verdad, si la verdad la entendemos como un desocultamiento, ¿sí? Porque me parece que en esta pregunta, que sería una forma de desarrollar la pregunta que interroga por la esencia de la formación, es hacia donde apunta de alguna manera al final del ensayo, ¿sí? Aunque no nos lo dice tal cual, porque les insisto, se concentra más bien en explicar cómo es que surge la idea de la esencia de la verdad como coincidencia, ¿sí? Entre las cosas y el pensamiento. Hay que pensar esta otra vía que él nos está poniendo sobre la mesa en esta cita, ¿sale? Entonces, bueno, a partir de este momento, el propio Heidegger eh, nos va a remitir inmediatamente a la cuestión de las estancias o los diferentes tránsitos que hay y que muestra la alegoría de la caverna. Pero nos hace una advertencia. Bueno, sí, si quieres, antes de que pase a eso, Ricardo, adelante. Gracias. Nada más rapidísimo, porque estás tocando un punto fundamental, fundamental. Te invito, Jalí, y al mismo, esto significa que nos estoy invitando a todos nosotros a repensar quizá, no, a entender por un lado por qué para Heidegger aletheia es desocultar. O desvelar también, hay quienes lo traducen así. Y una cosa que les he comentado a algunos de ustedes, que no acaba de convencerme del todo el desocultamiento. Sé que es una idea muy heideggeriana, muy señaladamente desde Ser y Tiempo, ¿no? El famoso parágrafo 7 del preconcepto de fenomenología. Pero si somos un poco más griegos que el propio Heidegger, ¿no valdría la pena entender por aletheia el recordar? Si nos vamos a la historia, ¿no? Del Efe, ¿no? Que es el río del que cuando bebes olvidas todo, ¿no? ¿No valdría la pena también, muy platónicamente, ¿sí? Pensar la aletheia también como un recordar. Y piensen no solo en la teoría de las formas, queridos amigos, piensen en ustedes mismos. Condición de posibilidad de cualquier vivencia que implique experiencia es que el recordar. ¿Ven? Es decir, no lo vean solo desde la teoría de las formas platónicas, trascendental, todo esto que ya conocemos, sino ver la esencia de lo que está diciendo Platón, y es que no hay vida sin recuerdo, ¿no? Vivir en gran medida es recordar, siempre de maneras distintas. Recordar lo mismo, siempre de maneras distintas. Y esto, queridos amigos, no es otra cosa más que formación. Entonces, prometo, Jalí, ya no es la penúltima vez que intervengo el día de hoy, lo prometo. Gracias, Jalí. No, Ricardo, más bien gracias a ti. Sí lo iba a mencionar de manera inmediata, porque es que cómo se entrelazan estos sentidos. Pero bueno, antes de que pase, porque creo que Luis quiere comentar algo al respecto, entonces te doy la palabra, Luis. Sí, gracias, Jalí y Ricardo. También creo que valdría la pena mencionar que durante el curso, en estas sesiones precisamente, y a partir justamente de esta expresión que tú retomas de Heidegger, Jalí, ¿no? Que es esta
corrección de la mirada, ¿no? Lo que va a devenir en el ortotes. Creo que se lee de otra manera si prestamos atención a lo que dijo ahorita Ricardo, porque, porque si tú te pones a pensar que el concepto más que dirigir la mirada es recordar, se va la vista de ahí. El percibir humano tiene otra facultad que no son los sentidos, ¿sí? Y es una facultad que en realidad engloba, ¿no? Toda posible conducta, comportamiento específico. Psique, ¿no? Psique, por eso Heidegger dice ahorita que compartiste, ¿no? El periagogé joles tes psiges, ¿no? Es el psiges, es la reconducción de todo el ser. Y entonces creo que también tiene que caer un poco esta idea, ¿no? O ponerse en entredicho al menos, ¿no? De esta supuesta preeminencia de lo visible, sino más bien lo visible sirve para como metáfora, ¿no? Todo lo que tiene que ver, pero no es propiamente el sentido del percibir que se está poniendo en juego acá con el concepto de aletheia, creo. Bueno, era eso. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ambos dicen. De hecho, les voy a presentar como un esquema, ¿no? De donde salen de alguna manera estos sentidos, porque también está obviamente es que el ocultamiento también para Heidegger en realidad ahí está el asunto. Es la pregunta por el ocultamiento. También se las digo de alguna manera de una vez, ¿no? Y curiosamente en el cuarto momento de la alegoría de la caverna. Pero bueno, ahorita nos acercaremos a eso. Les comparto otra vez. Nada más me quedé con una duda porque Luis decía que el percibir no tiene otra mirada que no son los sentidos. No entiendo a qué se refiere, hacia dónde va. Entonces, porque según lo entiendo, es a través de los sentidos. O sea, los sentidos le sirven a Platón como una metáfora de cómo el alma, no solamente los sentidos, sino el alma entera, percibe las cosas, ¿no? Entonces, la cuestión acá es que cómo está facultado, cuál es el poder del alma para captar el mundo, ¿sí? No puede ser pensado como este proceso tradicional de que primero pasa por los sentidos y no, es una experiencia que en realidad es integral, ¿no? O sea, digo, y esto va a ser dicho también después por Kant o lo que sea, pero el punto es que lo que se está pensando acá como digamos, acceso, que también ha sido un tema a lo largo del curso, es un acceso que no está como por pasitos, sino que tiene una unidad y esa unidad tiene como, podemos decir, como distintas afluentes, ¿no? Y una de ellas, pues, es el sentido, y es lo que le sirve a Platón para decir de la manera más clara lo que él entiende por verdad, por conocimiento, pero no hay que perder de vista que eso es una metáfora, ¿no? O sea, el uso que hace de los sentidos es una metáfora para describir lo que verdaderamente quiere decir, ¿no? O sea, no es ocultamiento, sino olvido. No es lo que está a la vista, sino lo recordado, ¿no? Era en ese sentido. Ok, gracias, Luis. Carlos, adelante. Gracias, Jalí. Ya, perdón, ya te echamos un montón. A mí me gustó mucho, por un lado, lo que plantea Ricardo del recordar, pero quisiera hacer una propuesta de matiz también, ¿no? Aparte de esto, la idea de lo visible como metáfora que ya adelantaba Luis me parece muy pertinente porque es cierto, Platón no está hablando de la visión en términos literales, ¿no? Porque claramente no tendría
vamos, no es exactamente la misma actividad la visión ocular, ¿no? Que la comprensión del alma, efectivamente. Pero algo que me llama la atención de cualquier manera es que la metáfora no es arbitraria tampoco, porque un poco parece, claro, que hay una cierta conciencia, digamos, en general los griegos, de que la vista, esta sí, la ocular, tiende a ser más abarcante que el resto de nuestros sentidos. Entonces, la metáfora va por el lado no tanto de la pura acción de ver, sino de la acción de abarcar, justamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que por eso, muy bien dice Luis, pues es que es una metáfora y quiere, quiere esa metáfora referirse, me parece, al hecho de que se abarque completamente, dejar todo, digamos, abrazado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido es que también Aristóteles nos ha dicho que el gusto que más tenemos es por la visión, precisamente, ¿no? En la metafísica, por eso dice que el sentido que más nos gusta es la vista. Y tiene que ver con este aspecto estrictamente abarcante, digámoslo así, ¿no? Pero creo, y aquí creo que adelantaba muy bien Luis, o apuntaba muy bien Luis, el punto no es tanto que solo un sentido pueda generar este abrazo. En realidad, sentimos con todo nuestro ser. O sea, comprendemos con todos nuestros sentidos, para decirlo de otra manera. Ya lo decía Ricardo, ¿no? Tenemos una vivencia que nos hace comprender lo que hay, ¿sí? Desde múltiples posibilidades sensitivas, vamos a llamarlo de este modo, ¿sí? Es decir, y además cada una de estas posibilidades detonan una recordación precisamente, me evoca a algo que ya he vivido en una cadena de vivencias, o si no cadena, en un flujo constante de vivencias. Es decir, nuestra relación con lo otro es muy rica y mucho más compleja que la taxonomía que después se pretendió hacer, que es un poco lo que decía ahora Luis, ¿no? O sea, esta especie como de itinerario de algo llega a través de los sentidos y viaja enigmáticamente por nuestro cuerpo hasta la razón, y a partir de ahí genera un concepto, y a partir de él tenemos ya representación, y entonces propiamente conocimiento, ¿no? O sea, que son intentos muy loables ¿no? Justamente, son muy loables por tratar, ¿no? De comprendernos precisamente, ¿no? Y comprender lo que hay. Y en este sentido, también lo que dice Ricardo, la idea de recordar me encanta, pero creo que aparte del recordar, el aleces es, creo yo, siempre un tener presente, valga la expresión, ¿no? Porque, y no sé si todo tener presente es recordar. Creo que siempre hay recuerdo ahí, pero tal vez hay algo aparte junto con que igualmente enriquece el recuerdo, que es el tener presente, ¿vale? Es decir, tal cual lo pienso y casi que lo escribo con guioncito y todo, ¿no? Tener presente, ¿no? Es decir, y el recordar es esto. Pero no sé, y esto lo pongo como duda, no sé si solo recordamos y tenemos presente a través del recuerdo, o si hay aparte de ello algo más. Ahí tendría yo esa pregunta sobre todo, ¿no? Uh-huh. Gracias, Carlos. Claudia creo que quiere comentar algo. Entonces te doy la palabra, Claudia. Gracias, Jali. Bueno, con todo esto que estaban diciendo y sobre todo ahora que con la intervención de Carlos, este abarcar y este recuerdo justamente de lo que estás hablando, de recordar a través del alma, a través de logos, también incluye, como tú bien decías, el cuerpo, ¿no? En esta unidad del alma y cuerpo. O sea, ese abarcar y ese abrazar, ¿de eso hablas? De sentir con todo el cuerpo. Sí, y bueno, perdón, me adelanté quizá de manera muy abruptamente, pero sí, el alma. no, bueno, yo
en lo personal, hablaría de una integración completa, ¿no? O sea, es todo nuestro ser en este sentido, ¿no? Y vamos, entiendo la dicotomía alma-cuerpo, la comprendo bien, pero efectivamente siempre nos deja este hiato cuando queremos separarlos, ¿no? Y pienso que justo van todo de la mano, va unido todo. Sentimos en serio con todo nuestro ser y esto implica nuestro cuerpo, evidentemente, pero no es algo completamente ajeno ni diferente a eso que llaman alma. Es algo más unificado de lo que parece en realidad, ¿no? Yo me iría por acá. Gracias. Gracias a ambos. Jesús. Sí, nada más de manera muy rápida, muy buenos días a todos. Con respecto a este tema que ahorita está saliendo, que es propiamente el del cuerpo y el alma y el percibir, digamos, fuera de los sentidos físicos y percibir más bien con el alma, con un sentir, me gustaría a mí añadir unas pequeñas líneas que, bueno, normalmente me gusta servirme de la poesía y que este es del poeta William Blake. Se los leo de manera muy rápida, donde hace un énfasis que a mí me parece muy explicativo para este sentido. Dice en El matrimonio del cielo y el infierno: el hombre no tiene un cuerpo distinto a su alma, pues lo que llamamos cuerpo es una porción del alma discernida por los 5 sentidos, que son las puertas principales del alma en esta edad. Y más adelante dice: al volver a mi casa, y aquí me parece todavía para poder empezar a unir más con esta noción de volver a casa, que ya el propio William Blake, digo, está pensando muy lejano a Heidegger, evidentemente, pero me parece muy interesante cómo aparecen estas nociones. Al volver a mi casa, sobre el abismo de los 5 sentidos, donde un precipicio de acantilados lisos con ceño fruncido mira el mundo presente, vi un inmenso demonio, envuelto en nubes negras, que se cernía sobre las paredes de las rocas. Con llamas corrosivas escribió la sentencia siguiente, ahora percibida por las mentes de los hombres, y por ellos leída en la tierra. ¿No sabéis que cada pájaro que hinde el airoso camino es un inmenso mundo de deleite, cerrado por vuestros 5 sentidos? Me parece ahí precisamente está invitando a decir, claro, nuestros 5 sentidos no nos permiten ver ese deleite que se da en el volar de los propios pájaros, dado que eso no está propiamente en la vista de nuestros 5 sentidos. Entonces ahí me parece muy interesante y esta propuesta de Jalí, hay que transformar nuestra mirada para poder ver en ese volar de los pájaros un deleite más allá del de nuestros 5 sentidos, que en este sentido sería el deleite del alma, ¿no? Nada más quería agregar eso porque me parece, bueno, esta cita bellísima para dar paso a esto. Gracias, Jesús. No sé si Ricardo habías alzado la mano, pero ya no. Bueno, ya no. Muy bien. Sí, pues qué bueno. Hoy andamos todavía nostálgicos. Y qué bueno, porque pues la situación nos da que pensar el recuerdo. Y no es gratuito. Pero bueno, continúo un poco con lo que me había quedado. Ahí está, de hecho, lo que están diciendo. Es que antes de que Heidegger analice los tránsitos de la caverna, nos dice, dice, ¿qué es lo que modifica un tránsito a otro? Es que hay un momento en que lo que se revela se transforma. Ya no acontece de la misma manera. Aquello que se nos mostraba, se nos muestra de otra manera. Pero ojo, no hay que entenderlo como la tradición, porque esto que está transformándose, es la verdad, tradicionalmente se ha entendido como lo que les pongo en la parte de arriba del esquema, ¿no? Pueden llamarlo como quieran: pensamiento, razón, representación, concepto, intelecto, ¿sí? Y justo me parece que Heidegger está apuntando o está criticando esta idea tradicional que apuntaría a la mirada, ¿no? O sea, él mismo reconoce que hay que hay que entender cómo es que este ha sido un sentido tradicional para interpretar la alegoría de la caverna, ¿sí? Y que de hecho es el dominante, como lo vimos en la época de la imagen del mundo. Pero la mirada, o sea, si fuera toda la mirada, o sea,
pues tampoco habría mucho problema si solo fuera un mirar, como ya lo han dicho todos ustedes, ¿no? Sino que tiene que ver con nuestra postura, con cómo estamos en el mundo. Por eso es tan importante. Y por otro lado es el otro lado de la cosa, ¿no? De la cuestión. Es pensamiento que se adecua a lo que es, a la naturaleza, a los objetos, a los fenómenos, a las cosas. Se le ha dicho de diferentes maneras. Y de hecho Heidegger lo muestra. Hace un breve recorrido con respecto a la esencia de la verdad como corrección de la mirada. Y de alguna manera lo que está mostrando es que esto pues persiste ahí, ¿no? Entonces, ahí está cómo emerge la idea de rectitud, ¿sí? Ahorita lo que tenemos que mostrar con la alegoría de la caverna es cómo es que ya en Platón está esto ahí, pero no solo está esto. Y eso es lo que hay que también matizar, que no solo es la corrección de la mirada, sino que está el recordar, ¿sí? Pero en esta, vamos a ponerlo así, mirada tradicional de la verdad, que es la mirada que se adecua a una idea y que la idea es un modelo, un Vorbild, ¿sí? Parecería entonces, como aparenta la propia explicación de Heidegger, que la paideia tendría que ver con una simple acomodación. Es que así lo deja, ¿sí? Por eso, insisto, hay que preguntarnos si verdad no es adecuación, por lo menos no solo, entonces de qué otra manera nos puede conformar la verdad, ¿sí? Entonces, Carlos, no sé si quieres como agregar algo, que levantaste la mano. Sí, Jali, muchas gracias. Es que la verdad tu esquema me gustó muchísimo porque me acabas de hacer ver una cosa que se me estaba pasando, al menos a mí, que es el asunto de que hay una característica también que tiene que ver con la visión y el mirar, que es digamos, la posibilidad que tiene el que mira de dirigir la mirada, precisamente. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si empleamos como metáfora la mirada, la empleamos con todo y sus implicaciones. Es decir, tendríamos en este sentido la capacidad de dirigir el pensamiento, de dirigir la razón, de dirigir la representación, etcétera, ¿no? O sea, un poco utilizando los conceptos que hacen enumerado, ¿no? Pero el punto es este, que somos nosotros quienes vamos hacia y por tanto somos nosotros quienes vamos determinando. Parecería que el asunto es que la verdad como correspondencia, como adecuación, concordancia, tendría implícitamente el carácter de otorgarle el poder, la potestad a aquel que piensa o que ve sobre las cosas, porque en ese sentido las domina con su mirar y cuando hablamos de un correcto modo de, ¿no? O sea, hacia dónde vas, ¿no? Hacia la corrección, hacia el ortotes, un correcto modo de mirar, entonces tendríamos algo así como un camino seguro por el cual todos deben transitar. Ahí está otra vez el tránsito, ¿no? Y esto se corresponde muy sugerentemente con la manera en la que está leyendo Heidegger la alegoría de la caverna, ¿no? Finalmente, nosotros hemos de ir hacia las cosas verdaderas, ¿no? O sea, somos los que tenemos la capacidad de ir hacia, corregirnos. En ese sentido, van adquiriendo estas nuevas dimensiones, ¿no? Y creo que la propuesta de retomar el recuerdo es muchísimo más, en este punto coincidiría más en todo caso con el Heidegger que habla del dejarse, no el que va en pos de, sino el que se abre a lo otro, no para ir a determinarlo de un cierto modo, sino que incluso extiende, permítanme usar esta metáfora, extiende los brazos para acoger y recibir y encontrarse con lo otro. El camino, el modo de pensarlo en ese sentido será bastante diferente por lo que podemos notar. No es que somos nosotros los que determinamos. Pienso que implícitamente también aquí hay una crítica a la modernidad en el entendido de que es el sujeto el que determina el objeto. Y otra vez, ¿no? Vamos, somos nosotros, imponemos, ¿sí? Imponemos tanto en el sentido más brutal y violento como en un sentido sutil, si quieres, ¿no? Pero parecería que la carga, digamos, de toda la actividad recae en el que piensa, en el que ve y en el que en este sentido
ha de educarse, digamos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Carlos. Ricardo, que creo que quieres agregar algo. Sí, sí, muy bien, muy bien. Está, de veras que está resultando una sesión muy, muy importante, Jalí. Muchas gracias. Solo quiero llamar la atención sobre una cosa. En tu esquema del lado derecho pones idea, modelo. Creo que hay que tener muy, muy claro, Jalí, a qué te estás refiriendo con modelo. Es decir, modelo es un modelo a seguir. ¿Sí? Para que nos entendamos, es un modelo ejemplar. Es lo ejemplar hacia lo que nos tenemos que dirigir. Es decir, en este sentido, nada más quiero pues complementar lo que está diciendo Carlos, pues, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, no hay recuerdo sin presencia, querido Carlos. ¿No? Yo no lo diferenciaría como sugerías, que me parece muy bien, ¿sí? Pero si no hay presencia, no hay recuerdo. Es decir, solo recuerdo, condición de posibilidad del recuerdo es la ausencia. Fíjate lo que estoy diciendo, pero una ausencia que está presente. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Es decir, no se presentifica, pero siempre está ahí. Y en tanto que está ahí, en cualquier momento, está allí presencia. ¿Cómo está? Pues de manera ausente, pero ahí está tu presencia, ¿no? Y esa es condición de posibilidad precisamente del recuerdo, ¿no? Y entonces juntemos, que es bellísimo, ¿no? Juntemos, por favor, esto con la idea que tienes acá, Jali, ¿no? Modelo como eso. Sí, es aquello a lo que te diriges, ¿sí? Sería tu ser mismo, ¿sí? A manera de ejemplo, precisamente, ¿no? Y ahí está la formación. ¿Lo ven? Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a ti, Ricardo. Sí, sí, sí. Por eso es tan importante y por eso ya lo había recordado de alguna manera, ¿no? Que por eso Heidegger escoge la alegoría de la caverna para tratar de mostrar esto, ¿no? Porque si hay un lugar en donde Platón pone en conexión la idea o la forma con el modelo es República, ¿sí? Entonces tenía que ir ahí, ¿no? Tenía que ajustar cuentas. Y entonces en esta otra parte del esquema que les pongo está esta ambigüedad que ya presenta la propia propuesta de Platón. Y es aletheia como un Verborgenheit, ¿no? Que se puede interpretar de estos dos sentidos, que ya lo apuntaron, entonces lo diré más o menos como rápido, ¿no? El primero es el del desocultamiento. Y yo les había dicho que Heidegger utiliza este término a propósito, porque tal cual lo que diría es no oculto, ¿sí? El problema con desocultamiento es que haría referencia como que hay alguien que desoculta, ¿sí? Y además, el asunto también estaría en que apuntaría como a un ocultamiento previo. Eso también, sí, tendría el sentido de un Verborgenheit, ¿no? Y no. O sea, si algo nos está mostrando la alegoría de la caverna con el sol, es que las cosas se muestran, ¿sí? Hay que preguntarnos con Heidegger por qué la insistencia en el in o en el no, ¿sí? Pero de entrada, pues no está mal, porque está mostrando una mostración y la ocultación al mismo tiempo, sin que necesariamente la ocultación sea previa, ¿sí? Por eso es muy importante que dice qué es esto, y que solo en esta medida podemos hablar de desencubrimiento, ¿sí? En Bergung.
Por eso los distingue, porque desencubrimiento sí alude ya a algo que se ha encubierto previamente. ¿Sí? El otro no necesariamente. ¿Sí? Y de hecho, siempre nos habla de lo no oculto. Y cómo es que lo no oculto se va mostrando. ¿Sí? Y me parece que en este juego de los dos términos es donde está la propuesta de Heidegger. ¿Sí? Y donde tendríamos que pensar, como les decía, en qué medida es que acontece el ocultamiento. ¿Sí? Si las cosas se muestran como son, siempre y en todo momento, entonces el ocultar, ¿cómo emerge? ¿No? Y por otro lado está lo que ya dijeron, ¿no? Que es el desolvido, que es el no olvido, tal cual, ¿sí? Y que apunta a este concepto heideggeriano que es el del Andenken, que es un pensar que rememora, ¿sí? Ricardo, adelante. Quería subrayar precisamente la relación que hace Heidegger, es decir, no debemos olvidar esto, la relación que continuamente hace Heidegger entre el ocultamiento y el olvido. Pero ya lo ha señalado muy bien. Gracias. Gracias, Ricardo. Sí, es que van de la mano. Sí, es que con alete ya, como sucede con cualquier otro término que tratamos de rescatar, ya emergen un montón de sentidos. E incluso, por ejemplo, lo que nos compartió Saúl, ¿no? Con dialéctica, es lo mismo, lo mismo. Hacia dónde queremos hacer el matiz siempre va a ser importante. ¿Sí? Entonces, ni siquiera el esquema le hace justicia, pero por lo menos puedo mostrar estos dos momentos, por decirlo así, estos dos significados que tiene el concepto. ¿Sí? El término aletheia. Y bueno, ahorita esto lo comparto. ¿Sí? A partir de este momento, dentro del ensayo, pues Heidegger ya nos muestra de entrada estos dos sentidos de verdad. Algo que en Sé y Tiempo ya había dicho en realidad. ¿Sí? Un concepto tradicional de verdad. Y ahí habla de el concepto originario de verdad. Que utiliza otro término, Entdeckheit, que es descubrir. ¿Sí? Porque ya está aquí haciendo un matiz con respecto al ocultamiento, como les estaba diciendo. ¿Sí? Y aparte, lo que me parece que se da cuenta y que creo que es importante mencionar, y porque ya también les había dicho, ¿no? De que en este texto está un giro en la obra de Heidegger, es porque me parece que lo que ve en su propia obra, y a mí también no deja de sorprenderme, es pues mucho hincapié que hizo en el Dasein, ¿sí? Porque ahí el descubrir es una estructura fundamental del Dasein, ¿sí? Y aquí más bien lo está tratando de recuperar desde la cosa que se muestra, ¿sí? No es que no lo haya mencionado en Sé y Tiempo, pero la tendencia fue más bien hacia el Dasein, ¿sí? La vuelta no es otra cosa que ver al Dasein desde el acontecer del ser, ¿sí? Esa es la vuelta. El Dasein es ser ahí. Ahora hay que ver el ahí del ser. Entonces, esa es la vuelta, dicho abruptamente, ¿no? Pero ya está aquí, ¿sí? Después de que nos hace estos matices con respecto a los dos significados de verdad, lo que va a decir Heidegger ahora sí son los tránsitos, ¿no? Y nos va a decir los voy a decir ahorita como más o menos rápido, porque les quiero dar una vuelta a ellos con un poquito más de detenimiento, por lo que les decía que quería que pensáramos en qué sentido nos forma la verdad como desocultamiento, ¿sí? Entonces los anuncio brevemente. Quiero que se muestre justo cómo es que llegamos a esta idea de la corrección de la mirada, para después entonces volver sobre ello, ¿sí? Entonces, nos dice, aquello que se nos aparece inmediatamente son sombras. Y nos quedamos absortos en las sombras, ¿sí? De hecho, una forma muy, muy inmediata, muy cercana que tenemos todos nosotros es, pues estamos frente a una computadora, ¿sí? Y vemos enfrente, por ejemplo, en esta reunión, y no vemos a los lados, ¿no? Estamos encadenados con la mirada fija. Esa es la imagen que nos transmite Platón, ¿sí? Estamos encadenados a algo que se nos aparece porque están aquí ustedes y yo también estoy de alguna manera ahí, aunque la cosa, pues no están, las imágenes no son ustedes, ¿no?
Ese es el primer momento, ¿no? El primer momento del tránsito. Sí, las sombras y cómo estamos absortos en esas sombras. ¿Sí? En un segundo momento, y esto lo apuntaba, por ejemplo, Sergio en la sesión pasada, el prisionero es desatado, ¿no?, de las cadenas. Y es obligado, de alguna manera, a salir. Pero no lo hace inmediatamente hacia afuera de la caverna, sino que descubre, ¿sí?, que aquello que él veía de las sombras era proyectado por cosas a la luz de un fuego. Ese es el segundo momento. Y lo que Heidegger va a marcar de este segundo momento es que el prisionero va a quedar enceguecido, ¿sí? Y va a confundirse. Porque en este cambio brusco y violento, que también ya lo matizamos, este sentido de lo violento, de este dolor de los ojos, ¿sí?, va a confundir a la sombra y va a seguir manteniéndola como lo efectivamente real. Sí, se le va a aparecer todavía como lo efectivamente real porque su mirada no se ha acostumbrado a esto otro más luminoso, ¿sí? Incluso va a llegar a pensar que esto que ve luminoso en realidad es en las sombras, ¿sí? Ahí está la confusión, ¿sí? Y ese es el segundo momento del tránsito. En un tercer momento, ¿sí?, se aventura de alguna manera a salir fuera de la caverna. Y en este salir fuera de la caverna, lo que se le muestra también de forma muy, muy difícil y con mucho esfuerzo son las cosas, ¿sí? Y que hay que resaltar algo que creo que Heidegger no hace tal cual, pero Platón sí. Y es que cuando empieza a mirar las cosas fuera de la caverna, otra vez tiene que mirarla a través de imágenes para ir acomodando la mirada. ¿Sí? Esto no lo menciona Heidegger porque lo que implicaría es que afuera de la caverna otra vez está esta correlación con respecto a la imagen, ¿sí? No es que, digamos, fuera de la caverna ya no exista esto, pues, sino que lo necesita incluso para la propia acomodación de la mirada con respecto a cómo aparecen las cosas. Y lo que ahí va a ver de las cosas es esto que Heidegger denomina como aspecto, porque está interpretando a las ideas como aspectos. Y el aspecto va a decir, es una cosa, es algo, más bien, que la visión presta a las cosas para poder verlas como son. ¿Sí? Así tal cual lo va a decir Heidegger, y en esa medida, como las muestra como son, es lo ente de lo ente, nos va a decir. ¿Sí? Este es el tercer momento en el cual transita el prisionero, que ahora es liberado, y que ahora es un poco más libre con respecto a lo del fuego, porque en el fuego justamente todavía había confusión de este sentido. ¿Sí? Otra cosa que no menciona Heidegger, o por lo menos no la menciona en este momento explicativo del ensayo, es que hay una intención del liberado por ver el sol. ¿Sí? Incluso yo diría que ese es otro momento diferente de las cosas. Heidegger no lo va a tomar así. El cuarto momento es el retorno. Pero habría otro momento en todo el sentido del momento en el cual se vislumbra el sol y se deja de ver por la luminosidad que tiene, ¿no? Y por esta insistencia que tiene Platón desde antes de la alegoría de la caverna, en que ver aquello que es absolutamente más luminoso te puede dejar ciego, ¿sí? Entonces, más bien Heidegger va a poner de lado más bien el cuarto momento del tránsito en el retorno, ¿sí? Y en este cuarto momento del retorno, lo que nos va a explicar es que ahí es donde se juega el ocultamiento. Y ahí es donde entra el concepto que les decía de desencubrimiento. Nos va a decir, los tránsitos son superaciones en algún sentido. Es ir un poco más adelante o más atrás, ¿sí? Pero es sobrepasar algo, ¿sí? Y por eso, si el recorrido nos está mostrando el proceso de la paideia, la formación por eso es Bildung, porque es un proceso, es un movimiento. Este movimiento, va a decir Heidegger, es un movimiento de superación. ¿Un superación de qué?
de lo que todavía no alcanza su forma, de la paidusía, ¿sí? Pero en esta superación, digamos que no es la consumación total del retorno, ¿no? Sino que no solo es superación de esto no formado, sino también superación del ocultar. Porque lo que va a mostrar el prisionero cuando regresa, ¿no? Es que todavía no ve, o que ya no va a tener esa facilidad con la cual tomaba por verdad a las sombras. Porque ya ha visto otra cosa que lo ha movido, ¿sí? Y la mirada se ha transformado, ¿sí? Eso otro proceso de confusión también, ¿no? Un proceso de confusión que incluso lo puede llevar a la muerte. Ahí es donde sale Sócrates, ¿sí? Por esta invitación que le hace a los otros y que tampoco hay que dejar de lado, ¿sí? Cómo es que la formación es con formación, ¿sí? Y pues ahí nada más y nada menos que está lo dialéctico, ¿sí? Yo incluso me atrevería a decir que hay que seguir insistiendo en lo dialéctico en la medida en que me parece que el, el aventurarse fuera de la caverna es algo que emerge por el diálogo. Es que si no lo decimos así, parece que es absolutamente otra cosa la que nos mueve. Y no, ese también en el diálogo que no conducimos absolutamente porque estamos pensando la verdad, nos dirá, por ejemplo, en el Menón, ¿no? Y no solo ahí, pero sí. Es como en este preguntar por la verdad, que emerge desde un diálogo, es que emerge la posibilidad de algo así como una liberación y un retorno, ¿sí? Está la presencia de los otros en los dos momentos, ¿sí? Esto que, bueno, podríamos decirlo con Heidegger, es el ser con, ¿sí? ¿Sale? Entonces, un dicho muy brevemente, estos son como los 4 momentos que presenta en la alegoría de la caverna. Creo que pusieron algo en el chat, ¿verdad? Es que estaba explicando. Tú, Carlos, no sé si quieran decir algo, lo leo. Muy rápidamente. Tenemos que darle el valor que tiene a las sombras. Es decir, por eso ponía en el chat o como se llame eso, ¿no? Si no hay sombra, entonces nos estamos refiriendo a un fantasma, ¿eh? No nos estamos refiriendo a una cosa que es. ¿Sí? Es decir, todo lo que existe tiene sombra. Es decir, la sombra es garante de que aquello a lo que te estás refiriendo efectivamente es. Nada más y nada menos, ¿eh? Es decir, si bien no constituye la totalidad del ser, yo diría que sin sombra no hay ser. Entonces, queridos amigos, díganme ustedes si hemos de darle un valor ontológico a las sombras o no. ¿Sí? Eso, no, es eso, pues, que no se nos olvide, ¿no? Porque, no, entonces esto la sombra es algo menor y demás. No, ten mucho cuidado, querido Platón, ¿no? Que la cosa no está tan sencilla, ¿no? ¿Puedo agregar algo en ese punto, justamente? Si nos tomamos bien literalmente la alegoría de la caverna, hemos de reconocer que cuando justo hablamos de las sombras, pues como que siempre pensamos solo en las que se proyectan en la pared, ¿no? Además. Pero si hacemos un esfuerzo por imaginarnos, o si alguno de nosotros hemos tenido la experiencia, les invito a tenerla, por cierto, a ir por lo menos a unas grutas y apagar la luz, ¿sí? Adentro. Nosotros mismos nos ensombrecemos precisamente. Entonces la sombra
La sombra ya no es solamente la cosa proyectada en la pared, incluso nosotros mismos, así en 3D, somos sombra. Y entonces lo que dice Ricardo tiene con esto mucho mayor peso, justamente, ¿no? Porque la sombra no es solamente una cosa en sentido estricto visual. Ahí está la cuestión, ¿no? O sea, nosotros mismos nos ensombrecemos cuando estamos en el fondo de esa caverna. Es interesantísimo, ¿no? Ahí hay un dato que es importante recordar, que a veces pasamos por alto rapidito, ¿no? La alegoría se lee muy rápido también. Por eso qué bueno que volvemos sobre ella, ¿no? Bueno, era todo lo que quería decir. Y Luis, lo que ahí plantean, yo estoy de acuerdísimo con él, ¿no? Ahí está el faino, justo, el aparecer. Ay, perdón, es que estaba leyendo lo del chat de Ahora sí que como Aristóteles, ¿no? Dice, hay tanta verdad como... Algo es tan verdadero como es, en tanto que es, ¿no? O algo así. Pero también está lo fenomenológico del asunto. De hecho, por eso inicié por ahí. Para justo otorgarle el lugar que tiene las sombras. ¿Sí? Porque las sombras es también fenómeno. Es fenómeno. Sí. Sergio, no sé si quieres comentar algo con respecto a lo que dijiste. A todos y a todas. Sí, es que, bueno, justo me acordé de este último pasaje de la época de la imagen del mundo, en el cual me parece que justo también hace un poco la crítica a bueno, pues resuena Kant, ¿no? Con esta idea de lo de la cosa en sí, la sombra proyectada, ¿no? Que menciona Heidegger por todas las cosas, y que o sea, que con lo que se dice en el apéndice, pues se lee de otra manera, ¿no? Con respecto a esta nada, ¿no? Que es la sombra, y que sin embargo Heidegger identifica también con el ser, ¿no? O sea que ahí también está el ser. Y me acordaba un poco de eso con esta idea de las sombras en la caverna. Sí. Quizás valga la pena, no sé, aquí lo pongo a manera de hipótesis, ¿no? Pensar este otro concepto de huella. Porque lo que podríamos pensar, digo, ya dicho históricamente, es que también todo este despliegue histórico que ha tenido las comprensiones del ser, de alguna manera son huellas, ¿no? Son señas de lo que el ser es, ¿no? No digo qué es porque pues ya lo volvería ente, pero lo que ha acontecido del ser. También, digo, este es otro sentido que quizás podamos también tener con respecto no solo a las sombras, sino con huellas, ¿sí? También es un concepto muy cercano de Heidegger. Bueno, pasé muy rápido a esta cuestión porque, insisto, está explicar la cuestión de la corrección de la mirada. Creo que Fernando pusiste algo, ¿verdad? Dices, pero entonces la sombra es fenómeno siempre y cuando haya luz, ¿no? Sí. A eso voy a ir justamente. Es que, ¿cómo se ha interpretado tradicionalmente? Ahorita te doy la palabra, Abraham. ¿Sale? ¿Cómo se ha interpretado tradicionalmente la cuestión en Platón? En la relación entre fenómeno e eidos. Y eidos, ¿no? Bueno, parece que el fenómeno es algo absolutamente otro a las formas, ¿sí? Y que incluso es lo que carece de verdad, ¿sí? La verdad está en las formas, ¿sí? Es como una manera de interpretarlo muy tradicional, ¿no? Cuando lo que habría que pensar es que las formas también son fenómeno, ¿sí? Por esto que acabas de decir de la luz. Ahorita lo vamos a detallar con una cita del propio Heidegger, ¿sale? Abraham, adelante. Sí, estoy pensando en esto de los fantasmas o de las sombras, y yo cuando los pienso me gusta pensar en la idea de eco, o sea que es como una repetición, ¿no? Porque es hasta chistoso. Cuando uno ve una sombra, la sombra es una forma, o sea, no es como algo tan roto, ¿no? O también pienso en el inconsciente, ¿no? Que a veces es descrito como vereda de sombras,
Y creo que lo peligroso, por ejemplo, rescatando la idea popular del fantasma, no es en sí el fantasma, no es esto que repite, sino que ha olvidado qué es lo que repite. Sí. Que, es que por otro lado también eso es lo bello del asunto, ¿no? O sea, yo les decía huella, tú dices eco, ¿no? Porque querámoslo o no, también nos van indicando nuestro propio sentir, formas de dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, pero apuntan a esto. Es esta idea platónica, ¿no? Del Fedón, de que en lo que aparece se nos indica otra cosa, ¿no? Intuimos otra cosa. Pues es eso, ¿sí? En las sombras intuimos otra cosa, ¿sí? Que habría que decir que conforma la sombra, que es parte de ella, ¿sí? Por eso la luz, ¿sí? Pero bueno, les comparto también una parte como de esquema que hice. Ah, este no es. Sí, es este. Para resaltar algunas cosas que Heidegger apunta cuando hace este recorrido de los tránsitos. Yo lo dividí en dos, ¿sí? Porque son los dos sentidos que están jugando en, en la comprensión que tiene Heidegger de las ideas, que me parece que ahí es donde está la clave, y él mismo lo va a decir, de toda la interpretación, ¿sí? Pero, por un lado, y no hay que perderlo de vista, ¿no? Nos va a decir, son diversidades de aletes. Cada tránsito tiene su verdad, ¿sí? También nos va a decir que en cada determinada estancia reina esta forma de verdad que se nos presenta, ¿sí? No olviden esta idea, ¿sí? Porque va a penetrar en Heidegger, pues prácticamente en esta otra propuesta que vamos a estar revisando, ¿no? Cómo es que en cada, vamos a decirlo así, en cada momento histórico reina una forma de verdad, ¿sí? Y nos va a decir que la cuestión sería en acercarse, porque cada momento en este tránsito nos acerca a lo más desocultado. Y nos va a decir, y lo desocultado ya dijimos que es aquello que permite que la cosa se muestre como es, ¿sí? Entonces nos va a acercar más a lo ente, nos va a decir Heidegger, ¿sí? Y yo les pongo este otro juego, pues es lo menos ocultado, ¿sí? Y me parece que esto del más y del menos, sí hay que también traerlo a cuenta para lo que desarrollaremos después. Bueno, aquí está. Es un esquema que, bueno, no puedo recuperar todo lo de esta imagen porque es muy complicado. Pero por lo menos sí se muestra estos momentos, ¿sí? Cómo los está interpretando, en dónde está el fuego, el hijo del sol, ¿no? Y cómo está estas confusiones, ¿no? Esto que les decía, que la confusión tendría que ver con la mirada, ¿sí? Y cómo es que parece que algo es lo más oculto cuando en realidad no lo es. No sé si se acuerdan que alguno de los sentidos de fenómeno era este, ¿sí? Aquello que se muestra, pero que no se muestra como lo que en realidad es, pero se muestra, ¿sí? Ahí está la sombra, ¿no? Y por otro lado, en la posibilidad de la visión, está esta libertad que Heidegger la conecta con la visión, ¿sí? El prisionero es más libre en la medida que puede ver más, así lo va a decir. Y en esa medida adquiere más forma, porque se va acercando cada vez más a la forma de bien, ¿sí? Cada vez está más corregida la mira. De alguna manera es lo que podríamos decir. Porque, insisto, aquí lo que estamos viendo es este primer sentido de verdad, ¿eh? No se nos olvide. O sea, no quiero decir que aquí no está esto que estuvimos matizando con respecto a la rememoración. Más bien, insisto, estoy tratando de explicar cómo es que el propio Heidegger da cuenta de la emergencia del sentido tradicional de verdad, ¿sí? Por eso marco estos sentidos, porque estos son los que van configurando la esencia de la verdad como adecuación, ¿sí?
Y bueno, después volveremos sobre este otro, pero con unas resignificaciones que el propio Heidegger nos va a ofrecer. Y como les decía, no lo digo yo solamente, sino que Heidegger lo dice, la clave. La clave de esta interpretación está en las formas, ¿sí? ¿Cómo interpreta Heidegger las formas? Y lo hace en este doble sentido que les he estado como diciendo, ¿no? Nos va a decir, la clave de todo reside en el resplandor de lo que aparece. En el resplandor de lo que aparece. Scheinen des Erscheinen. ¿Sí? Acuérdense de los sentidos de fenómeno. ¿Sí? Y en el proceso por el cual se torna posible su visión. ¿Sí? Es verdad que se nombra al desocultamiento en sus distintos grados. Ya lo vimos en la caverna. Pero en realidad solo es pensado en relación con el modo en que se vuelve accesible eso que aparece en su aspecto, eidos, y hace que sea visible eso que se muestra a sí mismo, idea. Aquí ya está cómo está interpretando idea. La automanifestación está recuperando la idea de idea, ¿sí? Y en el aspecto que hace posible que se muestre la cosa, está eidos, ¿sí? Está también de aquí distinguiendo sutilmente entre eidos e idea, pero viendo cómo es que están hermanadas con respecto al concepto de idea, ¿sí? Luego nos dice, la auténtica reflexión concierne a la idea. Y aquí no le hace justicia al término, porque es un término que ya vimos en la época de la imagen del mundo, ¿sí? Dice, eigentliche Besinnung. Besinnung es meditación, ¿sí? ¿Se acuerdan de la meditación con la que inicia la época de la imagen del mundo? Pues aquí aparece, ¿sí? Y que tampoco sería auténtica, sería como la propia. Más que auténtica es la propia, no sé por qué traducen auténtico. De hecho, gran parte de lo que traducen ahí por auténtico es propio, ¿sí? O sea, la propia meditación concierne a la idea. Aquí ya nos está dando la clave. Perdón, Jalí, pero subraya lo que estás diciendo. Es decir, es fundamental lo que estás diciendo, porque se van por auténtico porque están pensando en ser y tiempo. Es decir, no leyeron de manera correcta esto. Claro que es lo propio, que nada, absolutamente nada tiene que ver con lo auténtico. Es lo propio, lo suyo de sí, si me lo permiten decir así, para que nos quede claro, pues, subráyalo, Jalí. Bueno, ya lo subrayaste tú, Ricardo. Pero está muy bien, ¿sí? Es que se pierde este sentido histórico que le está dando. Meditación en Heidegger es meditación histórica, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? La interpretación histórica que podemos ofrecer la tenemos que hacer preguntando por la idea, ¿sí? ¿Cómo podemos entender la idea? ¿Cómo es que se ha entendido la forma? ¿Sí? Y para nosotros, a partir de esta comprensión de la forma, es que podemos pensar la formación, ¿sí? Y es súper importante en esa medida porque dependiendo cómo entendamos idea, es como vamos a estar entendiendo formación. Si la entendemos, por ejemplo, como perfeccionamiento, por ejemplo, se me ocurre, la formación tiene que ver con perfeccionarnos. Un sentido que tiene, por ejemplo, idea, o que puede tener el modelo, ¿sí? Y por eso también está esta conexión que tiene la forma con la imagen, ¿no? En el bloque pasado nos preguntábamos cómo la imagen nos formaba, ¿sí? Porque la imagen, y esto es algo que nos está mostrando aquí, la imagen moderna emerge, es posible por esta comprensión de la idea que tenemos. ¿Cómo estamos comprendiendo las ideas? Porque la idea se va a volver representación, ¿sí? Ahí está, ¿sí?
Y luego nos dice, pero vean, es que son diferentes matices que nos está dando de idea. Dice, la idea es el aspecto prestado por la visión a todo lo que se presenta, ¿sí? Ahí otra vez lo de la visión. Pero luego dice esto, la idea es aquello que puede resplandecer. Si nos quedamos con esta idea, ¿sí? Con este significado que tiene idea como resplandecer, yo creo que podemos plantear la pregunta por la formación de una manera diferente, ¿sí? Porque lo que va a hacer la tradición es pensarla más bien por el aspecto, ¿sí? No tanto por el resplandecer, ¿sí? Por el destello. Y dicho sea de paso, el concepto que está utilizando es shine, que antes tenía un sentido que Heidegger está repensando aquí. Antes tenía el sentido del parecer ser, ¿sí? Uno de los sentidos de fenómeno era, recuerdo, aquello que se muestra como lo que en realidad no es. Pero aquí es otro. Aquí más bien está apuntando, ¿no? Está agregando otro sentido de fenómeno, ¿sí? O sea, vean, o sea, con la experiencia fenomenológica de Platón, se puede recuperar un sentido de fenómeno que no había dado cuenta Heidegger en 6 tiempos, y es el del resplandor, ¿sí? El brillo, el destello, ¿sí? Entonces, por eso lo ponía aquí también, Nerito, porque es súper importante. No por nada nos va a decir que la tarea del pensar, pues es seguir a una estrella, ¿no? ¿Sí? Bueno, la última parte de la cita dice, la esencia de la idea reside en la posibilidad de resplandecer y de hacer que algo sea visible. Ella consuma la venida a la presencia, concretamente la venida a la presencia de aquello que sea en cada caso un ente. En el que es de lo ente, aquello que viene en cada ocasión a la presencia. Ay, perdón, es que no me tapa la otra cosa. Ahí está. Pero la venida a la presencia es en general la esencia del ser. ¿Sí? Es que me parece que... bueno, dejo compartir esto. Ahorita, problema. Es que toda esta cita es muy importante porque está mostrando diferentes significados de eidos. No sé si Heidegger prestó atención a lo que él mismo estaba diciendo. ¿Sí? Porque, o sea, lo que va a apuntar, insisto, en el ensayo es que se va a privilegiar el sentido de eidos como aspecto y eso va a apuntar a la idea de la corrección, del ortotes. ¿Sí? Eso es lo que está, de alguna manera, a la base. Y aparte está diciendo, la esencia del ser es presencia. Pero presencia como Anbesung. ¿Se acuerdan del esenciarse? Pues este sería el presenciarse o algo así. Hay un cambio. El cambio tiene que ver con respecto a que la presencia está en movimiento. ¿Sí? Es lo que trata de decir. Por eso dice la venida a la presencia, que suena muy extraño, ¿no? Ahora sí que es lo que viene siendo, como diríamos coloquialmente hablando, aquello que viene siendo, pues es el Anbesung, ¿no? ¿Sí? Sí, pero tiene este sentido. Es que le está dando, está remarcando el sentido temporal de la presencia. Eso es lo que está remarcando. ¿Sí? Esta confluencia entre el presente y la presencia. ¿Sí? Y que va a estar en la interpretación de la idea. Del propio Heidegger. Heidegger interpreta idea como presencia. ¿Sí? No sé por qué. O sea, sí entiendo porque tradicionalmente se ha entendido así. ¿Sí? La esencia como aquello que determina las cosas como son. Su qué es, el tiesti. Pero por otro lado, si nos quedamos con la idea del destello, yo creo que puede emerger otra posible interpretación de idea y otra posible interpretación de formación. Desde el propio Heidegger. ¿Sí? Y nada más para terminar de redondear esto, eso es un poco lo que yo les decía. Yo estoy de acuerdo con Heidegger.
en el sentido de que retoma esta comunidad entre ser y aletheia. Y no lo hace únicamente con respecto a la forma de bien. ¿Sí? En Platón reiteradamente cuando se habla de verdad se habla de idea. Por cómo están en comunidad uno y otro concepto. Y normalmente se tendría que decir que lo que verdaderamente brilla pues es la forma de bien, no cualquier forma. ¿Sí? Esa es otra interpretación, por ejemplo. Aquello que posibilita la visión es el sol. Esa es la alegoría del sol. El sol, ¿qué es lo que hace? El sol nos permite ver y también permite que lo que se muestre, se muestre. Lo hace visible. Pero no lo hace cualquier forma. Y aquí lo que nos está diciendo es que cualquier forma lo hace. ¿Sí? Ahorita va a ir se va a volver pues del lado de la tradición porque va a volver a la forma de bien. Pero aquí lo interesante es que cualquier forma tiene este carácter del resplandecer. ¿Sí? Y que también es ya una interpretación diferente de Eidos. Hasta aquí. ¿Todo bien? A ver, creo que pusiste algo, Fernando. Dices, ¿qué ocurre con las formas cuando no hay luz? Tanta. ¿Qué ocurre con las formas cuando no hay luz? Es que por un lado, bueno, si decimos que qué ocurre, tendríamos que repensar la idea de forma. Porque según lo que acabo de decir, a la forma le es propia el destello. Entonces, de alguna manera, ya es íncita a su ser de la forma, la luz. ¿Sí? Pero, si tú más bien preguntases, ¿qué pasa cuando lo que predomina no es la luz? Por ejemplo, ¿no? No sé si podría interpretarse así la pregunta. Es decir, ¿qué pasa cuando se pierde de vista el carácter luminoso de la forma? Ah, perfecto, ¿no? Pues yo lo que podría decir, no sé los demás, es que este es el asunto de lo fenomenológico. Porque así como muestra oculta, ¿sí? La sombra da indicios de que hay algo que permite que se muestre. Eso es lo que nos está diciendo. Pero también lo está ocultando. ¿Sí? Es que yo creo que podríamos verlo así. Por un lado, podría ser que la sombra aparezca como aquello absolutamente que es lo presente y real y que ahí se acaba la cosa. ¿Sí? Nos puede confundir en ese sentido. Pero por otro lado, hay que ver este juego entre la luz y la oscuridad. ¿Sí? En el propio Heidegger, por ejemplo, por eso va a remitir a la idea del Lichtung, que no va a ser claro, o sea, no va a ser luz, sino va a ser apertura. Va a decir que es una puerta. Bueno, esa idea surge de aquí. Y en esta idea del Lichtung, ¿no? Lo que va a decir es que lo que permite la aperturidad es el juego de la luz y la oscuridad, del ocultamiento y desocultamiento. ¿Sí? O sea, este es otro sentido que quizás podría responder, Fernando. Para que algo se muestre tiene que haber también una oscuridad. ¿Sí? Y bueno, Ricardo, te cedo la palabra y creo que había otra cosa, pero ahorita lo checo. Sí, gracias. Ya lo has dicho, Jalí. No hay oscuridad total. Así como tampoco hay luz total. Es muy interesante que en el Sofista dice que ese personaje, el Sofista, se esconde en las tinieblas.
No dice se esconde en la oscuridad. No, se esconde en las tinieblas. Es decir, siempre se muestra algo. No existe la posibilidad. ¿Y qué significa? O sea, no existe la posibilidad de la no mostración. ¿Qué quiero decir con esto? No existe la posibilidad de la no sensación. No existe la posibilidad del no sentir, pues, para que nos entendamos, ¿no? Tomen en cuenta ustedes que Lichtung no solo viene de Licht, de luz, sino viene también, o sea, a lo que sobre todo se está refiriendo Heidegger ahí, no es tanto a la luz como a la ligereza, ¿sí? La Lichtung es lo ligero, lo de pies ligeros, si me lo permiten decir así, ¿sí? Y esto es, o sea, me refiero a pies ligeros porque tiene el mismo significado que la luz, ¿sí? Es decir, este poder brincar, si estuviéramos en la clase ahorita todos juntos, les pediría que nos paráramos todos, ¿sí? Y que brincáramos tantito, ¿sí? Es este despegarte del piso, aunque sea un segundo, lo que implica es esto, la mostración, ¿sí? El darte luz, si me lo permiten decir así, ¿sí? Esta es la idea. ¿Hacia dónde voy? No hay absoluta luz, porque entonces estaríamos ciegos. No hay absoluta oscuridad, porque entonces no seríamos sombra, ¿sí? Lo que hay es Angibasein, Heráclito. Lo que hay es aproximación, ¿sí? Lo más que podemos hacer es aproximarnos, queridos amigos. ¿A qué? Pues aproximarnos precisamente a aquello que es. La verdad no la poseemos, la verdad la recordamos. Y la recordamos, curiosamente, por momentos, por saltos, ¿sí? Para seguir un poco con esta idea, ¿no? Es decir, es el Augenblick, es la tesis del instante, la tesis del parpadeo, ¿no? Y ese no lo atrapas, lo vives. El momento no se atrapa, queridos amigos, ¿eh? El momento se vive. Es la literal experiencia fundamental de la que está hablando Heidegger. No es para capturarla. En nuestra época de la imagen, ¿sí? Y cada vez peor, y me incluyo, ¿no? Andamos con el fregado teléfono, ¿sí? Y si vemos algo bonito, de inmediato, ¿sí? Queremos capturarlo. ¿Lo estás viviendo ahí? No. Estás interponiendo entre ti y el pájaro carpintero. Estás impidiendo la experiencia con tal de poder compartirla. ¿Ves lo que estamos haciendo? ¿Sí? Es decir, ¿saben qué nos falta? Contemplación. Todo lo queremos tener, ¿no? Tal vez tener para compartir, pero ¿qué te comparto? ¿No sería igualmente bello el que yo les pudiera platicar lo que viví cerca de 3 minutos hoy en la mañana antes de comenzar la clase con el pájaro carpintero? Y entonces lo que haces es silenciarte. Estaba temeroso con mis perros porque dije, estos fregados van a salir y van a
Pues no sé por qué no, pero se los agradezco. Y entonces, lo que provocó fue el silencio. ¿Ven ustedes cómo lo que resuena, Carlos, lo que resuena provoca el silencio? ¿Por qué? Porque envuelve. El sonido hace, la escucha hace lo que la mirada no puede. Y es envolver. Esto no lo puede hacer la mirada, pero sí la escucha. Y lo que logras máximamente es una aproximación. No es tanto una, ya me extendí, pido disculpas. No, no es cierto, no pido disculpas. Esta vez no. No se trata solo, amigos, de una precomprensión del ser, ¿no? Más que precomprensión, es una aproximación. No es que sea vulgar es lo que no me gusta. Una precomprensión vulgar del ser. Coño, pero ¿por qué? ¿Por qué desdeñamos la experiencia inmediata? ¿Por qué siempre la queremos epogear? ¿Por qué la maldita tendencia a poner entre paréntesis la experiencia inmediata? Porque según esto es vulgar. Pues no, no es vulgar. Puede ser la experiencia más original que ustedes se puedan imaginar. Y además, única. Única. Las cosas, queridos amigos, no se repiten. El eco no es repetición. Abraham, no es repetición. Es la distinción. Ahí viene, esta es la idea de siempre la aproximación es distinta. No hay experiencias iguales. Lo que hay es la diferencia. Y si prestamos atención a la diferencia, comprenderemos que lo único que logramos es aproximarnos. Nunca poseeremos las cosas, ni siquiera nosotros mismos. Si acaso nos aproximamos, si escuchas, no a mí. Yo diría, y que me disculpe Heráclito, ya me jalará las orejas Heráclito cuando me reúna con él. Pero mientras no suceda eso, pues hagámoslo, ¿no? Yo diría, si te escuchas, si aprendes a escucharte, escuchas a los. Y que me disculpe, Heráclito. Gracias. No, gracias a ti, Ricardo. Ahora, no sé cuál iba primero, la verdad es que no presté atención. No sé si alguien se dio cuenta. Perdón, o sea, no vi cuándo alzaron la mano. Pues rápido, es que no sé, me atraviesa mucho lo que acabas de decir, Ricardo, y creo que justo ahí se está jugando también la discusión del inicio de la sesión, ¿no? Como entre esta corrección de la mirada y el recordar, ¿no? Y creo que hay como este problema que también, que si bien Heidegger no está como obviando en la cuestión del recordar o toda la cuestión de la dialéctica que ya nos ha señalado Jalí por, no sé, pues porque no le importa algo así, creo que lo hace bien, pues justamente porque le interesa también señalar un problema en cómo se va desarrollando esta corrección de la mirada en la historia de la metafísica, ¿no? Y cómo eso produce todo un existenciario en relación a las cosas, ¿no? Y creo que solo para hacer hincapié en eso, pues tu ejemplo es muy, muy agudo, ¿no? Es decir,
cuando estamos tomando una fotografía, cualquier acontecimiento que nos ocurra, ahí creo que está operando este dominio o este régimen de la mirada, ¿no? Como una cosa ya atomizada, ¿no? Y eso tiene que ver un poco también con una aproximación hacia lo otro, quizás de corte más epistémico, ¿no? Es decir, como todo lo que estaba leyendo, todo lo que estábamos revisando un poco con la época de la imagen del mundo, donde más bien hay una cuestión especializada en cómo nos aproximamos a los fenómenos a partir del conocimiento y cómo eso ya se está olvidando de todo lo que comparten la técnica tanto artística, epistémica, etcétera, griegas, ¿no? Entonces, creo que es muy fuerte pensar que nuestra experiencia o nuestra contemplación, que para nosotros es aparentemente estética o aparentemente bella, en realidad está operando a modo en kantiano, de un juicio determinante, ¿no? O de una aproximación más bien hacia el conocimiento que nada más quiere sacar como una explicación de lo que está frente a nosotros, cuando, ¿no? Cuando creemos que estamos buscando más bien esta experiencia, ¿no? No sé si estoy diciendo las cosas con claridad, pero creo que hay algo ahí que puede ser muy, muy duro de pensar ahora en esta cuestión con las sombras también, ¿no? Porque entonces las sombras y todo este juego con el entre que hay con el fenómeno que se nos aparece, pues de repente estamos todo el tiempo buscando, digamos así, el marco, ¿no? De esa sombra, ¿no? En lugar de, pues no sé, de vivir una experiencia más bien áptica, ¿no? En lugar de óptica, ¿no? Eso era todo. Em, ya ha salido un par de veces en la sesión esta cuestión de, pues, otra vez, de la intención formativa, y por ahí, Jali, tú sacaste sacaste en el esquema, y Ricardo fue el que lo enfatizó, ¿no? La cuestión del modelo, ¿no? Del modelo o del paradigma. ¿Qué paradigma hay de fondo? Y creo que lo que dice Camila es cierto, ¿no? O sea, cómo de una determinada o determinadas interpretaciones de lo que Platón estaba pensando como sentido o como modelo en la paideia, pues se ha llegado a otra cosa, ¿no? Se ha llegado a la productividad, ¿no? A la explotación intensificada. Y es que creo que la propia metáfora que está utilizando Platón para la idea del bien, ¿no? Se presta a malinterpretaciones, es decir, puede ocultarnos la cosa, ¿no? Pero puede ocultárnosla si no captamos bien lo que quiere decir, ¿no? Allá es en 509A, 509B de la República, ¿no? Dice Platón, del sol dirás, creo yo, que no solo proporciona a las cosas que son vistas la facultad de serlo, y otra vez, ¿no? Como no es solamente lo visible, sino también la generación, el crecimiento y la alimentación. Sin embargo, él no es generación, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión de diferencia ontológica, ¿no? Y esto es una cosa que quiero anotar. Pero por otro lado, también está esta cuestión de que el sol, ¿no? Que es el modelo, ¿sí? Que es el con vistas a lo cual nos tenemos que formar, ¿sí? No solamente da la facultad de ver o de entender, sino, ojo, del generar, crecer y el alimentarse. Es decir, es todo el ser. Y esto se confirma en lo que sigue. Dice, ¿cómo habría de serlo? Dice, del mismo modo puedes afirmar que a las cosas inteligibles no solo les adviene por otra del bien su cualidad de inteligibles, sino también se les añaden, por obra también de aquel, el ser y la esencia. Entonces, ojo, el modelo, sol, bien, es dador de ser y esencia. ¿Sí? Sin embargo, el bien no es esencia, ¿no? Sino algo que está todavía por encima de aquella en cuanto a dignidad y poder, ¿no? Ojo, o sea, las palabras pueden decir, entonces hagamos de esto lo mejor posible. No, espérate. ¿Cómo lo hace el sol? Y es difícil de entender eso,
¿no? Es difícil entender esa temporalidad que está en el modo en el que el Sol es generativo sin ser el mismo generación, ¿no? O sea, es desafiante lo que dice Platón acá, ¿no? Por eso cuando regresa a la caverna y plantea este modelo de formación, que es dar ser, dar generación, dar alimentación, ¿a qué? A todas las cosas, no a unas cuantas, no a un modelo por encima de todos, no, es a todas las cosas. Por eso cuando regresa el que ha salido de la caverna, pues, lo quieren matar. ¿Sí? O sea, eso no es, no se ajusta, ¿no? Al sentido común o a la interpretación que se nos parece como la más palpable, ¿no? De qué debe ser digamos, esta idea directriz del desarrollo humano o de la formación humana, ¿no? O sea, que creo que también acá hay que prestarle atención en el mismo sentido de lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, ¿qué clase de modelo es el que nos está poniendo Platón acá? ¿Qué se está entendiendo por bien? ¿No? Eh, Era eso lo que quería apuntar y un poco para conectar con las problemáticas que están en la clase. Gracias, Luis. Entonces, Abraham y Sergio, adelante. Bueno, es una pregunta más dirigida al maestro Ricardo. Hace 3 semanas, o como 4, ya no recuerdo bien, comentó esto de que la vida era impermanencia y que teníamos que entenderlo como algo más vital. Y desde ahí he estado yo intentando preguntarme, ¿no? O sea, ¿qué significa vivir desde la impermanencia? Y creo que ahorita me doy cuenta, o no sé si del todo, que incluso preguntarse eso es querer agarrar, ¿no? O sea, querer dar una respuesta que se acabe, ¿no? En ese sentido, quizá pensando con Luis, o sea, decir esto es lo valioso y deja de pensar en el mismo problema que abre la impermanencia. Y, y no sé, y me acordé de Netzahualcóyotl, ahorita que hablábamos sobre cómo nos sentimos todos un poco melancólicos, y me gusta mucho él porque él en este problema dice es que eso es buscar a Dios entre las flores, ¿no? Y a mí me encanta esta imagen porque es un juego, o sea, se está jugando, ¿no? O sea, y, y creo que el mensaje es, o sea, no te sientas del todo melancólico porque estás buscando lo más hermoso que hay. O sea, es un juego, ¿no? Quizá no hay respuesta, quizá no hay objetivo, pero pues disfruta el juego, ¿no? Gracias, Abraham. Sergio. Sí, muchas gracias. A mí me surgió una pregunta con lo que comentaba el profesor Ricardo. Esta idea de la aproximación y del instante, que siempre, pues a mí siempre me ha fascinado. Em, y también con respecto a lo que el profesor Luis comenta, em, que trae la alegoría del sol. O sea, yo había pensado igual sobre la alegoría del sol, pero estaba dudoso de si ligarla justamente con lo que menciona Heidegger, pero recuerdo mucho esta clase justo en historia que tuvimos de la alegoría del sol, y anotar pues que lo que Platón dice del sol y del bien, pues en principio habla de un vástago. O sea, no dice, ¿no? No define lo que en realidad sea el bien. Y en ese sentido, pues justo lo que después comenta, ¿no? Que el bien está más allá en esencia y en cuanto a dignidad y a potencia, ¿no? Y mi pregunta era, digamos, de alguna manera ligando ambas cosas, si esta aproximación, o sea, si esta idea de que solamente nos podemos aproximar y por instantes, em, se debe a nosotros mismos o se debe también a las cosas. Y en ese sentido, digamos, viendo al bien como, podríamos decir, quizá como pura posibilidad, y trasladando esto a las demás formas, si en realidad lo que conlleva la aletheia, como recordar, es también recordar lo que se mencionaba al inicio de las sesiones, que es
que más alta que la realidad es la posibilidad, ¿no? O sea, y en ese sentido estaría aquí, creo yo, el dejar ser, ¿no? O sea, el no imponer y el siempre tener en mente esto y el siempre estarlo recordando. Y creo que ahí, pues me parece que estaría la contemplación y estaría también el silencio del que ya se hablaba, ¿no? Era solo eso. Muchas gracias. Extraordinarias intervenciones. Muy, muy bien. Sergio, tienes una gran sensibilidad. Me han de veras encantado lo que han dicho. Definir si acaso a lo ente. Y que conste que estoy diciendo si acaso. La pregunta ¿qué es ser? Está mal planteada. Y esto ya lo sabía Platón. Las formas, las ideas, los géneros, sí, no se definen. Lo que se hace con los géneros es transitar, es abrir camino, nada más. Preguntar es recordar. Percontari es pescar. Por eso me gusta mucho y he tenido la oportunidad de vivirlo, ¿no? De los pescadores de Janitzio, ¿no? ¿Cómo? Esta estabilidad, es extraordinaria, ¿no? La habilidad que tienen. Y entonces, si acaso pescas una o dos cosas. Si para vivir no necesitas 3 toneladas de pescado, créanme. Con una mojarrita bien preparada, yo creo que ya me dio hambre. Más alta que la respuesta es la pregunta. ¿Por qué? Porque la respuesta es real. Y la pregunta, queridos amigos, es posible. La pregunta siempre es una posibilidad. Mientras que la respuesta es definitiva. No es... Sí, es decir, y si la respuesta es adecuada, no hay posibilidad de incertidumbre, de ambigüedad. En la pregunta siempre hay ambigüedad, siempre hay posibilidad, siempre hay apertura. Y esto no lo perdamos de vista, ¿no? Yo quiero agradecerles, porque ya se nos fue el tiempo. Quiero agradecerles por una extraordinaria sesión. Muy bien, Jalí, has tenido nuevamente una sesión muy, muy buena. Hemos tenido, creo que llevamos 7 sesiones, pues 7 emociones llevamos. Por eso los jueves en la mañana me levanto con muchas ganas porque sé que los voy a ver y sé que los voy a escuchar en sus reflexiones y voy a aprender mucho de ustedes. Un muy fuerte y cariñoso abrazo, cuídense, los quiero mucho, les mando un corazón también a todos ustedes. Nos vemos el jueves, chao.